agradecerles por el tiempo. Doctor, me gustaría conocer un poco de su historia, qué lo ha llevado a estudiar todo esto. Bueno, soy padre de 8 hijos, el tercero de ellos, Ignacio, Sí. que acaba de fallecer con 43 años, falleció el 4 de julio. Así que bueno, esta es mi primera actividad un poco post-duelo de Ignacio, lo comparto un poco también con ustedes, no ha sido fácil, pero bueno, es irreparable la pérdida de un hijo con o sin discapacidad. Pero en el caso nuestro tenemos la compensación de que Ignacio dejó de sufrir, pues ya tenía una vida muy extremadamente complicada, tanto él como su entorno, sus hermanos y su familia. Simplemente que el tercero de mis hijos, Sí. al ser algo raro, al nacer en plena guerra de Malvinas, ya había 2 chicos antes, ¿sí? Bueno, esas cosas que era un matrimonio joven. Muy bien, muy bien. Así que en clase siempre digo, ustedes jóvenes no hagan eso, porque yo en 3 años y 6 meses tuve 4 hijos, ¿no? Es una medio locura, ¿no? Pero... Bueno, hoy suena bastante loco, por ahí antes, ¿no? Sí, sí. o depende, no sé, me decían si era del Opus Dei, qué sé yo, decía, no, soy convencional nomás. Bien, bien. Pero bueno, eso llevó un poco a plantearnos y obviamente toda la familia en contra porque éramos jóvenes, no estábamos haciendo. Y entonces en gran medida, también si era porque habíamos tenido chicos muy seguidos y esta locura, de tal manera que, bueno, algunos pediatras opinaban de esa manera. Y ahí prestamos atención, la mamá de Nacho, una persona artista también, artista plástica, cantante, etcétera. Nos planteábamos quién descubre el autismo, quién descubre a estos chicos, ¿no? Entonces yo personalmente traté de ver con el periodismo, con la investigación, y no lo descubrían los pediatras. Entonces había como una carga hacia la pediatría que no percibía un poco estos fenómenos, y éramos los padres por la insistencia en que declarábamos el diagnóstico prácticamente. Claro. Después ya entraban los neurólogos, los psiquiatras, ¿no? De distintas, dentro de la ciencia médica, distintas incumbencias para un diagnóstico que todavía en esa época no había prácticamente diagnóstico diferencial. Claro. Había un sondeo de diagnóstico, las mediciones eran únicamente 2 Vademecum mundiales, que era lo que provee la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos. En ese momento, el nacimiento de Ignacio, ellos son, se dice DSM, ¿no? La sigla, la descripción en inglés, el 1, el 2, el 3. Justo a Nacho le tocó, mi hijo, el DSM-3, que fue importante, fue revisado. Estas versiones son cada 5 años, cada 7 años, cada 10 años. Y le ponen una R después, y después otro equipo, un consorcio científico lo vuelve a revisar, y bueno, y se va adaptando y esto va progresando. Y bueno, él fue diagnosticado con el DSM-3 y certificado del DSM-3R, que decía, por ejemplo, de cada 6 características, si hay 4 en tu hijo, bueno, seguramente tiene este diagnóstico, le anda ahí cerca, ¿no? Y el otro es lo que proveía el CIE-10, que provee la Organización Mundial de la Salud, que es otro nomenclador. Bueno, y ahora últimamente está el CIP, que es por la funcionalidad, ¿no? Que esto más o menos la gente que está en esto sabe. Pues claro, es muy difícil, hoy se habla mucho del diagnóstico, el diagnóstico precoz. Sí. Acabamos de escribir un artículo con Lourdes, que está acá, que ella es escritora, y es de la condición, ella también es Asperger, y siguiendo un poco la literatura actual, hoy se habla, todo el mundo es autista hoy, ¿no? Entonces muchos artistas, bueno, hay todo un lío, una confusión, todo es autismo y nada es autismo. En definitiva, ¿qué es el autismo? Entonces, en aquella época era el no saber absolutamente nada, ¿no? Hoy tenemos más de 50 películas, la cinematografía debe ser uno de los mayores aportes, ¿no? Sociales que hizo conocer, y educativos, y también ayudó mucho, digamos, presionó mucho a la ciencia en la cinematografía para ir descubriendo y ir adelantando. Pero bueno, así fue las conjeturas. Entonces esto a mí me entusiasmó como papá,
para sobrellevar un buen duelo. La primera cuestión que uno se plantea, ¿por qué a mí? Y como yo venía de haber estudiado filosofía y teología en un seminario, la verdad que fueron unas herramientas maravillosas. Y dije, bueno, si esto me tocó a mí, lo acepto en su total dimensión. Debe ser por algo que, bueno, Dios me ha puesto esto. Me acuerdo que en un programa la señora Mirta Legrand, digo, bueno, y para mucha gente es una bendición y esto me trajo muchos problemas. Como era un programa masivo. Claro. Entonces escucharon unos cuantos padres, llamaron al canal. Entonces la señora me dijo que estaban llamando personas, ¿sí? Y justo me acuerdo que llamó era un médico y que tenía 3 personas, 3 hijos con este problema. Entonces cuando yo intento darle un aliento, bueno, me dijo de todo menos que era decente, qué sé yo. Pero después nos hicimos amigos, ¿no? Está bien, claro, no hicimos otra cosa que ser amigos, está bien. Está bien. Sí, porque, así empieza la buena amistad, mejores amistades. Pero ¿quién te cree? ¿Cómo va a ser? Mirá lo que me ha tocado. Bueno, tranquilo, Gustavo, qué sé yo. Bueno, y así empezamos, ¿no? Pero era esto un poco, y entonces me parecía fascinante esto. No había, nadie te contestaba. Mi padre con 2 hermanas médicas que me querían ayudar, me dijeron, querido sobrino, no te podemos ayudar porque no tenemos la menor idea de esto, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajaba en una empresa, después, bueno, hice un concurso y concursé, ingresé a Siemens, y bueno, me dieron la posibilidad de ir a Estados Unidos, buscar herramientas, por trabajo, junté trabajo y esta posibilidad en Europa, cursé algunas capacitaciones, conocí al doctor Ángel Rivier, la lumbrera máxima que dio el idioma español, Ángel Rivier Gómez, ¿sí? Riviere Gómez. Bueno, fue la persona de habla hispana que más aporte dio en su tesis, en sus investigaciones, ¿no? Y bueno, y habíamos visto los libros con la mamá de Ignacio, con Claudia, y queríamos conocer a esa persona. Y fue maravilloso conocer en el año 94 en Barcelona, en un congreso que estaban todas las eminencias, ¿no? Y yo no sabía cómo llegar al doctor Rivier. Él era el presidente de la comisión del comité científico, es decir, que clasificaba las ponencias, las conferencias internacionales. Era un consorcio científico de primerísimo nivel, ¿no? Y bueno, yo agradecí tanto a Dios por estar ahí. Ahí conocí a todos los ilustres que después ahora estudia la gente, ¿no? Que ya son leyenda, el caso del doctor Schoppler, el caso de Lorna Wynne, el caso de Theo Peters, bueno, son los más importantes, el doctor Lovas, que ahora son todas herramientas y son como decir Freud, qué sé yo, más que Freud son estos, ¿no? Lo que han aportado. Y bueno, y le debo a Ignacio, y siempre agradecí a mi hijo que me dio esta posibilidad, mientras que la mamá, una espectacular madre, increíble, la verdad que toda la gratitud a ella, lo que hizo por su hijo, por nuestro hijo, pero bueno, no, le costó más. Y ahí también entonces empecé a estudiar con otros grupos de padres que nos juntábamos todas las noches cuando podíamos, ¿no? Padres por un lado, madres por otro, y discutíamos padres y madres, y descubrimos que, claro, la madre era la que cargaba. Entonces cuando estuvo en Europa y yo estuve en Estados Unidos, los fenómenos se repetían, ¿no? Entonces la madre era la que cargaba y la que más le costaba la aceptación. Entonces empezamos con otro indicativo a ver cómo es la aceptación. Y nos dimos cuenta que la aceptación muy rara vez se da de forma inmediata. En el caso mío, porque dije, bueno, ofrezco a Dios esto, me tocó, debe ser para bien. Y lo tomé y dije, no me voy a preocupar, ni me voy a ocupar de saber por qué. Me voy a ocupar de darle una buena vida a Ignacio y de ayudar a su mamá y bueno, y a otra gente, ¿no? La otra gente vino después, porque sin querer, bueno, de golpe resulta que todo el mundo te empieza a consultar porque tenés más información. En esa época no había internet. Ahora apretá un botón y autismo te venden, bueno, está de moda. Hay de todo. Bueno, hay
en fin, hay mucha cuestión comercial Ahora, también. en esto de la familia, porque me dijo que tiene más hijos. Sí, ¿Y eso sí, modificó algo para el resto? Sí, ¿O la familia se tuvo que adaptar? Todos, tanto los hermanos que eran Claro. muy seguiditos, sí, por supuesto, hay anécdotas re lindas. Ahora con el fallecimiento, entre llantos y emociones, recordamos, qué sé yo, Nacho en un momento, bueno, tenía mucha autoagresión, automutilación, usó casco, estuvo vestido como astronauta, bueno, como 10 años o más, ¿sí? Con casco, distintos cascos, guantes, hombreras, porque se mordía, ¿no? Se pegaba muchísimo y la verdad que se destrozaba la cara y fue difícil eso. Entonces, bueno, ahí empezamos, consultamos a todos los científicos y yo fui a todos los consorcios que pude ir para ver sobre autolesión, automutilación, cómo frenar eso, los tratamientos, bueno, digamos de medicación y demás no daban resultado. Entonces consulté a una persona que también hizo una película, que es la que yo corrigió el libreto, que era la autora Ruth Sullivan, y asesoró a Dustin Hoffman para la película Rain Man. Bueno, tanto era el fervor que de poder buscar herramientas, que llegamos a Ruth Sullivan, la trajimos a Buenos Aires 2 o 3 veces, 3 veces vino, bueno, era madrina nuestra, y digamos, a todo consorcio que íbamos no había solución para la autolesión. Pero entonces vimos algunas herramientas a través de la modificación de conducta. Pero claro, en la Argentina eso no era conocido, porque aquí, digamos, teníamos 2 fenómenos a resolver, que nos dimos cuenta este grupito de padres, que dijimos, bueno, qué terrible la tarea que vamos a tener, no sé si nos llevará 5 años, 10 años, 20, no sabemos cuánto. Eran 2 cosas muy gigantes para nosotros como padres, ¿no? También vimos al doctor Alfonsín, él nos preguntó sobre esta cuestión, porque bueno, todo nació con la movida de los derechos humanos, los movimientos asociativos, juntarse la gente. La verdad que la democracia, bueno, son las posibilidades que da, ¿no? De conocer, de ir a legisladores. Irrumpimos y bueno, y lo vimos a él, y él con una pasión, digamos, de una persona súper abierta, ¿no? Y él emitió un decreto y creó la Comisión Nacional. Éramos no solamente los que representábamos a esta patología, como se decía en esa época, después se dijo síndrome, ahora por último es una condición, bueno, andá a saber cómo se llama. ¿Y entonces con qué nos quedamos? Hoy parecería ser que es una condición, pero no está aceptado del todo científicamente, pero sí lo que la mayoría de los consorcios internacionales hablan más bien del trastorno. Entonces, si alguien estudia la cuestión y hace un correlato entre, digamos, las conductas, todo el proceder de una persona convencional neurotípica y una persona con autismo, va viendo las diferencias. Y bueno, es un trastorno, digamos, que dificulta una serie de cosas, 3 elementos fundamentales, que es la interacción social. Estos son uno de los elementos nucleares que llegó a la ciencia. La otra es la comunicación verbal y no verbal, como nos expresamos. Y el tercer elemento es un poco el comportamiento que tienen estas personas con estas condiciones. Normalmente, bueno, no son tan sociales, o bueno, mi hijo se desnudaba, por ejemplo, públicamente, la gente no entiende, no pegar un grito en el medio de la calle, no podías viajar en el subte, o una vez lo subimos a un colectivo y bueno, y justo estaba un señor parado y él, ¡pum!, la bragueta del señor, ¿viste? Nos trajo todo un problema. Ese tipo de cosas que hay que estar, digamos, ellos rompen todo lo convencional, todos los usos y costumbres sociales lo tienen de otra manera como ellos ven el mundo. Entonces, hoy, después de 40 años, en aquella época no sabíamos cómo sostener esto, y hoy, después de 40 años, todas digamos, las nuevas concepciones, y específicamente la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, llegamos a la conclusión que no es el problema de la persona con discapacidad, el problema es de la sociedad. ¿Quién debe cambiar? Entonces, o cambia la persona que se adecúa a los usos y convencionalismos sociales, o cambia la sociedad, digamos, para incluir a la persona con discapacidad y aceptar los códigos que la persona tiene. Y creo que estamos
todavía estamos en la transición de la integración social, se está trabajando más en la integración. Claro. Yo creo que antes de morirme, si Dios quiere, quisiera ver la total inclusión, que es como ya aparecer el limbo total de estar en el limbo, ¿Pero ¿no? y de qué depende la total inclusión? Y bueno, ¿De qué? ¿De charlas, de cursos, de qué? Qué buena tu pregunta. La verdad es que es muy grande tu pregunta, pero bueno, tiene aspectos, supongo, de índole de decisiones políticas importantes del mundo. Uno fue el presidente Obama, que bueno, nosotros pudimos agradecerle. No sé cómo fue Obama como presidente, ¿eh? Yo te digo en Bien. este aspecto. Perfecto, perfecto, lo que estamos hablando. En esto él se dedicó sus dos mandatos, incluso el último mandato, los últimos 100 millones de dólares fue ya para investigación. Los primeros millones de dólares que él puso en su gobierno, en su plataforma, en su programa, era para justamente hizo la inclusión de las escuelas inclusivas en Estados Unidos y con todo el sistema que bueno es público y cualquiera lo puede ver en internet, sobre todo el sistema de salud que Barack Obama hizo. Aparte, yo como abogado, digamos, lo que más me importó también, él fue una persona que fue doctor, tiene una tesis doctoral formidable que es nada más y nada menos que sobre jurisprudencia. Entonces, para mí merece respeto una persona que antes de ser presidente vio un poco la epidemiología, cuáles eran los problemas, cuando a él le preguntaron cuáles son los problemas que si sería presidente, y me acuerdo que yo lo vi en televisión de pura casualidad, ¿no? Dice, pero ¿cómo esta persona? Nunca había escuchado eso, alguien tan importante. Y dijo, bueno, una de las cosas que me preocupa es el autismo. ¡Wow! Un candidato a presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y había hecho un estudio epidemiológico y a él le daba de cada 130 americanos una persona con autismo. Entonces él ya estaba preocupado en sus políticas de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, tomo esto porque es el presidente más importante del planeta, ¿no? Esto no, sin desmerecer a muchos otros gobernantes o poderes públicos que, bueno, están en el estado donde cuando vos me preguntás cómo se hace, a mí me parece que esa es una de las maneras. Bien. Obviamente es la educación, indudablemente. Y que si estamos ahora en la integración, bueno, como digo, ya sería un sueño limbo poder llegar a la inclusión total. Si bien la Convención, artículo 24 y concordantes, como otra mucha legislación, bueno, es un poco soñadora, pero sí, está muy bien la letra de todas las escuelas Sí, inclusivas, pero ¿cómo se hace claro, eso? por eso? ¿Con qué presupuesto? Claro. ¿Con qué educación? ¿No? ¿Con qué sociedad? ¿Cómo se preparan los profesionales? ¿No? Y todo esto, por ejemplo, ahora si vos me preguntás, Geoffrey, después de tus 40 años de este asunto, y te digo, ¿hoy quién descubre el autismo? Las maestras. Entonces, las maestras de la escuela primaria, las maestras de jardín de infantes. Entonces, pues es sumamente importante, es capacitar a la docencia. Claro. A la docencia inicial, en lo posible, que son cuando perciben los primeros síntomas. Y ahora, si Obama tuvo en aquella época cada 130 americanos, fíjate, al Lourdes acaba de hacer una investigación y a ella le da, y esto se puede testear y compulsar en la información que es pública, en el propio internet, de cada 30, 33, 31 personas que están haciendo una dentro del espectro. Es un problema, ¿no? Pero nosotros en aquel momento, cuando me tocó a mí, era el hegemonismo médico céntrico asistencialista, un discurso extremadamente biológico. Yo me tuve que estudiar todo esto, porque bueno, creamos la asociación, entonces bueno, eran cassette y cassette, y bueno, que yo iba a los programas y me acordaba que tenía que responder y ya estaba todo armado con un equipo de, teníamos médicos, psicólogos, educadores. No te enfrentes con padres de autistas porque saben todo. Muy bien. Ya se leyeron, ¿viste? Sí, somos insoportables, pero lo que pasa es que, bueno, es duro, claro. Porque lo que nos plantea el autismo, digamos, yo que tuve la oportunidad de estudiar un poquito filosofía, es lo que más se parece a la filosofía. Es decir, el autismo son puras preguntas, no tenés respuestas. Claro. ¿Y qué es lo importante en la filosofía? No la respuesta, la pregunta. Bueno, y yo creo que no debe haber ninguna otra disciplina como el autismo que tenga tantas preguntas, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que resolver. Entonces, bueno, y en esa época, todas las mamás y todos los papás, la Argentina tenía un segundo, estaba
el médico pues estaba Dios. Después había otros dioses que era el psicoanálisis, ¿no? Que no tengo nada contra el psicoanálisis, los que me están escuchando y son psicólogos, la verdad que solamente gratitud, gracias a los psicólogos, pero el psicoanálisis fue un daño estrepitoso que causó que todavía no está subsanado en la sociedad y algún día se debe reparar esto. Entonces, la función de responsabilidad es decir, bueno, que al psicoanálisis para el papá está muy bien, pero no pudo contra la evolución de la etiología, al menos hasta ahora, porque es la contra. Entonces, esto fue lo que teníamos estos dos problemas, el hegemonismo médico, o sea, sacar el Dios médico, claro. Que me disculpen los médicos, tenemos los mejores médicos del mundo, los amamos, hoy nos entendemos espectacularmente bien, nos escuchan a los padres, en esa época nos señalaban con el dedo, usted, pero él tampoco sabía nada. Ahora por lo menos nos escuchamos y nos ayudamos, ¿no? Bien. Porque como es muy difícil saberlo, el autismo estudia nada más y nada menos cómo es el ser humano. Nadie sabe cómo funciona la cabeza. Claro. Es un enigma tan grande, que por eso digo fascinante, para la ciencia. El autismo es la disciplina que más aportó a la ciencia, digamos, en conocer cómo funciona el ser humano. Eso me parece una maravilla, y sigue conjeturas y siguen cosas, y bueno, entonces teníamos que ver, poner en órbita dónde ubicábamos que no funcionaba, digamos, el hegemonismo médico. Había que bajarlo un poco y a ver cómo adecuábamos esto, ¿no? Y el psicoanálisis, correrlo un poquito, ¿no? Que, bueno, yo tuve cartas, documentos y demás de psicoanalistas y de organizaciones, así que, bueno, me tuve que defender y ahí empezamos. Por eso, cuando estuvimos en Estados Unidos, dijimos, bueno, ¿por qué no revolucionamos ya que estamos en este lío? Ya que, bueno, listo, ya está. Y compramos las modificaciones de conducta en UCLA y la UCLA al doctor Loas, el primer franchising. Viste, el franchising es un contrato comercial que tiene 3 elementos básicos, como cualquier franchising, que es el producto que sea exitoso, que te dé éxito. Claro. Viste que los americanos hablan todo de éxito, y películas y qué sé yo. Bueno. Segundo es el know-how, o sea, el saber cómo. Entonces eso viene un instructor, ¿no? Y el tercer elemento, bueno, es generalmente el MIBU, que es un libro, ¿no? Es la metodología. Con esos 3 elementos conforman el contrato, y bueno, y por lo estipulado, nosotros lo pagamos $10.000, ese primero, para el núcleo que habíamos conformado a Padilla en 1900, empezamos en el 83 y esto estábamos ya a comienzos de los 90. Claro. Y ahí trajimos por primera vez la metodología de la Argentina. Y bueno, y por ahí no están los libros. Esto ahora Lourdes, que publica su libro, va a salir, empezar a salir unos cuantos libros ahora por ahí dando vuelta. Y lo trajimos 3 padres, 2 madres y yo, ¿no? Esto fue la verdad, ¿no? Claro. Y bueno, y hoy le ha servido a miles y miles de familias, porque hasta el momento hay consenso internacional, digamos, que es una de las metodologías que más resultado ayudan al crecimiento, al desarrollo. Bueno, los sistemas ABA y todo lo que son modificación de conducta para el sistema educativo. Muy bien. Lourdes, ¿1 de cada 33? 1 cada 31. 1 cada 31. Sí, según las estadísticas de CDC de Estados Unidos. Argentina no tiene sus estadísticas propias, que bueno, es algo que es una deuda pendiente, sí. Porque bueno, nosotros vivimos en el territorio nacional, claro, no en Estados Unidos. Si bien todos somos seres humanos y habitantes del mundo, estaría bueno que esté representado qué es lo que está sucediendo en nuestro suelo. Eso creo que es algo importante para saber qué es lo que tenemos, cómo empezar a actuar, qué herramientas se pueden empezar a... Lo que te decía el doctor, ¿no? Políticas públicas que comiencen a dar soluciones y al ser humano a poder tener una posibilidad. Porque las personas que no son autistas, de repente, en las grandes ciudades, puedes encontrarte que se pelean en el tránsito, se insultan, se golpean y después van a su puesto laboral como si nada, nadie les dice nada, pero una persona autista pide una modificación, pide una adaptación para su empleo o simplemente dice que está dentro del espectro autista, no le dan un trabajo.
Y entonces, ¿cuál es la vara que el ser humano está midiendo a otro? Es un poco injusta. Entonces hay que empezar a romper esas creencias y empezar a darle los apoyos que se necesitan. O sea, somos seres humanos, no puede ser que estemos tan mal como la sociedad cree que está. Creo que muchos han dado grandes aportes, la familia, los padres acompañan mucho, bueno, el caso del doctor Joffre, que ha traído a Argentina las primeras técnicas, que fue el semillero Apadea, de todos los profesionales que comenzaron a surgir en todo nuestro país. Entonces, digamos, Argentina tiene un potencial inmenso, solamente que creo que no sé si no lo toma con la seriedad, no sé si es la palabra, pero no se termina de dar cuenta que acá hay un valor gigante humano de profesionales, de padres, de personas dentro del espectro. Hay toda una comunidad que hoy está hablando, que puede tener voz, que puede tener acceso a muchos derechos que no hubieran sido posibles si un grupo de padres, dos madres y un padre, como dijo el doctor Joffre, hubieran salido a decir acá, si mi hijo tiene algo, probablemente hay muchos más que lo tengan. En ese momento eran muy pocos, hoy estamos hablando de 1 cada 31. Tremendo. Y bueno, yo creo que es una cuestión, vos decías, cómo puede solucionarse. La solución creo que nadie la tiene, pero si cuestiones básicas humanas, por ejemplo, si vamos a dar una información, este libro, de repente, y lo entregamos a algún lado para que alguien se informe, esto no va a servir si no le ponemos el sentimiento y si no le hacemos a esta información le damos conciencia para que eso permanezca en las personas. Porque si no le ponemos el sentimiento y no lo transmitimos eso, y la persona es solamente leerlo, obviamente se va a perder. Y creo que la única forma de incorporar en el cerebro y tomar la posta es comprometiéndose. Y no se trata solamente de nosotros de estar comprometidos a algo, sino que también el otro, porque no estamos solos en el mundo, estamos en un entorno que convivimos entre todos y tenemos el mismo derecho. Nosotros votamos como todos los demás. Entonces también tienen que escucharnos. O sea, no es algo que estamos en una isla, no estamos en ninguna burbuja. O sea, obviamente el espectro es muy amplio, no hay un autista igual a otro. Claro. El caso del hijo, que no hablaba, nunca habló Nacho. En mi caso yo sí puedo comunicarme, pero bueno, sí compartimos muchas cuestiones que no significa que uno sufra más o menos que el otro. O sea, tampoco vamos a decir que esto es maravilloso porque se sufre, sí. Los que dicen que está todo bien, tampoco está todo bien porque se sufre, pasamos muchas cuestiones, pero como todo ser humano, y hay que aprender también nosotros poner nuestro lado, no solamente esto de dar, que te den, no, también nosotros poner nuestro esfuerzo, a ver qué podemos hacer los que tenemos posibilidades, porque no todos la tienen. Entonces también hay que ser respetuosos para los que no la tienen, a ver qué podemos hacer por ellos. Y creo que esto es un trabajo en conjunto entre todos, no le veo otra posibilidad. Es como una onda expansiva. Yo hoy, él hizo algo por mí hoy, quizás yo hago algo por otra persona mañana y alguien hizo así y se va expandiendo. Es un trabajo colaborativo día a día, un trabajo humano, te diría. Claro, claro. ¿Tu libro, qué conclusión sacás del libro que ya salió? ¿Se va a publicar? Ya lo terminé de escribir. Bien. Bueno, ahora está en una editorial y sí. Bueno, está con todo el proceso de editorial para bien. Que se pueda publicar. Y bueno, es la historia del autismo en Argentina, que reúne, bueno, comienza con el doctor Joffre, que fue este semillero, concluye con él, con Nacho, por los últimos acontecimientos que sucedieron. Pero bueno, atraviesan todas las organizaciones, todos los profesionales, líderes que tuvieron que ver con la historia del autismo en Argentina. Y la conclusión, bueno, no quiero spoilear mi propio libro, pero lo que se pueda decir. Pero creo que tenemos muchas más cosas buenas que contar que malas. Y eso es todo lo que nos tenemos que quedar, porque lo malo ya sabemos que es malo, está. Tenemos que enfocarnos en lo bueno y empezar a trabajar en lo bueno, porque si no, no vamos a salir nunca. En la queja no se soluciona nada. Es trabajar, ser constante. Y, por ejemplo, que dicen los Asperger que son genios. No se trata de ser genio, es que simplemente es ser constante, es tener foco en algo, no salirte de ese foco y ser constante.
una persona común va a trabajar 8 horas en algo que le gusta. Yo probablemente voy a trabajar 16, 18 horas, capaz que hasta me olvido de comer o de tomar agua, pero porque el foco está en eso. Obviamente, o sea, no lo recomiendo, pero es eso, es constancia, trabajo. Y bueno, y para poder salir adelante, es eso, porque si no, bien sería mentirle a las personas, decirle que está todo bien y esperar que todo llegue arriba, y eso no sucede, eso no es mentira. O sea, sí hay mucha gente súper solidaria que colabora un montón y al que hay que estar súper agradecida, pero también hay que poner un poco de uno y uno, porque esta convivencia es mutua. Entonces hay que también bajar un poco los ánimos y sentarnos y hablar, creo que con la verdad, y decir, bueno, esto es lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Bien, nada más. Excelente. Bueno, doctor, ¿alguna conclusión para cerrar esta mini charla? Sí. Porque obviamente debe haber un montón de cosas a las cuales yo pueda ir preguntando, pero tampoco la quiero hacer muy extensa porque la verdad que me interesa mucho. Pero ¿alguna conclusión respecto al trabajo también acá en Santa Fe que vienen a realizar? Sí, primero agradecerle a ustedes, agradecer a María, bueno, a Majo, ¿sí? Por el trabajo gigantesco, el liderazgo inconmensurable que ella tiene, realmente que ya pasó el límite de Santa Fe y la provincia, ya es un liderazgo nacional, ahora internacional. Todo el equipo de aquí, ¿no? Tanto de María Josefa Carvajal, alias Majo, y Majito, y la gente, Tato. Y la Majito Junior. Sí, la Majito Junior y todo eso, la verdad que nos emociona ver una casa como esta, tan hermosa, tan grande, con tantos proyectos futuros y demás. Y bueno, confiamos, nos está costando un poco, nosotros conformamos no solamente la agrupación APADEA, que son 5 entidades, 2 asociaciones civiles, 2 federaciones y una fundación, sino también estamos presidiendo en este momento ALAFE, que es Autismo Latinoamérica Federación, que fue creada ya hace unos años, después de 30 años de intento que nunca funcionaba. Entonces nos peleamos con los mexicanos, con los brasileros, bueno, se constituyó al fin y está con sede en la Argentina, y eran 10 países originarios, 9 países originarios, y ahora la conforman 12 miembros, 12 países latinoamericanos, son unos 20 países en Latinoamérica. Son 660 millones de habitantes, básicamente suma mucho Brasil y México. Si hacemos el 15%, estamos un poquito más de 100 millones de personas con discapacidad conforme a las prevalencias mundiales. Y si hacemos allí la ecuación esta, media un corte conservador, estamos en muchos millones, unos 12 millones de personas con autismo, se calculan, entonces todos estos países. Y la idea fue, hace unos 20 años, empezar a hacer unas cumbres, algo que llamamos cumbre, que no son congresos ni capacitaciones, son reunión de líderes. Y bueno, Majo, en este caso, María Josefa Carvajal and Company, todo lo que conforman la APADEA acá y Agrupaciones Unidas de Santa Fe, de discapacidad, un foco importante, dijimos, bueno, ¿por qué no hacerla en una provincia y por qué no hacerla en Santa Fe? ¿Sí? La última vez fue en diciembre del 2024, tuvieron 11 países participantes latinoamericanos, y normalmente hace poco vinimos de Brasil, donde hubo otros tantos países, también había muchos gringos venidos, y en cada cosa o dentro de un congreso hay un espacio que es una cumbre, donde se reúnen los líderes. Normalmente se emite un manifiesto donde las organizaciones, los movimientos asociativos sudamericanos, latinoamericanos, centroamericanos, porque bueno, comprendemos de México para abajo, tratan de hacerle conocer a sus gobernantes sus poderes públicos. De esto se trata. En algunos de esos foros hemos tenido, por ejemplo, en una oportunidad, un presidente de Costa Rica que ha sido parte de esto, así que bueno, se van sumando, no es fácil tentar a los gobiernos y todo esto, ¿no? Entonces, esta cumbre queríamos darle un doble sentido, no solamente reunir líderes, ¿no? Sino también tener algún segmento, que son 2, básicamente, que hay charla científica, tenemos al doctor Christian Pleck, considerado de los 3 científicos más importantes que en este momento tenemos
el lujo de tener en Argentina y que sobresale en todo el continente americano, como viene Estados Unidos y que atravesó todos los continentes, muy reconocido, con una conferencia central bien didáctica, digamos, científica. El segundo día el equipo de APADEA. Bueno, y va a haber un espacio de judicialización donde hay unos jueces. Hoy tuvimos también la Defensoría, que estamos muy agradecidos por la colaboración. Como también, bueno, estuvimos en otros organismos que aparentemente nos van a colaborar, nos van a ayudar acá en Santa Fe. Nos cuesta un poco a nuestros colegas y líderes latinoamericanos venderles Santa Fe, porque era más fácil todo en Buenos Aires, el vuelo viene a Buenos Aires. A Buenos Aires, entonces decirle, no, hay un vuelo por día, después tenés que tomarte un ómnibus. Entonces no sabemos todavía cuántos latinoamericanos por ahí nos visitan, 4 o 5, por ahí nos visitan 10, 12, no sabemos. Creemos que vamos a andar bien, porque bueno, ¿qué le decimos? No, ustedes van a conocer dónde nació la Argentina. Él es el sol de la Argentina. La Constitución Nacional, de ahí salió todo, ¿no? Arte, música, política, sistema federal, todo. Entonces, el agradecimiento a ustedes, a los medios de acá de Santa Fe, a los organismos, nuestro, bueno, eterno agradecimiento al liderazgo de Majo y las organizaciones que están en esto. Esperamos que sea una cumbre realmente inolvidable, exitosa, que empecemos a darle participación al interior, ¿no? La anterior una vez fue muy exitosa con la universidad, otra en Chaco, también hubo, bueno, ahí fue un congreso masivo de autismo y dentro de ese congreso hubo una cumbre, que eran 5.000 personas que se inscribieron. Fue el congreso más grande de autismo que hubo en Latinoamérica, y eso fue en el Chaco en el año 2018. Y ahí hubo una cumbre y también, bueno, y ahí firmamos el último documento, los estatutos. Pero bueno, de esto se trata esta fiesta, esta cumbre que queremos hacer el 26 y 27, acá en el centro que hoy fuimos a verlo. La verdad que es una maravilla el centro provincial, ahí en la peatonal al fondo. Así que los esperamos a todos, que nos acompañen. Y bueno, Santa Fe está de fiesta y apostamos en que Santa Fe sea algo no solamente en la cuestión académica, científica, política, sino también, bueno, en los sentimientos que tenemos para llevar a la familia un signo de esperanza. Y este manifiesto que la cumbre podamos firmar, que nuestros gobernantes, digamos, empiecen a aceptar que el 15% de la población, en la Argentina hay casi 7 millones de personas con discapacidad, y hay más de 1,5 millones de personas con autismo, base, como cifra conservadora. Este es el mensaje, así que nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿verdad? Muchas gracias.